Hola, muy buenos días. Mi nombre es Romelia Silva, soy parte de la Secretaría del Consejo Económico y Social de Guatemala. Es para mí un gusto darles una cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan esta mañana en nuestro tercer webinar. De verdad, gracias por conectarse, gracias por participar y gracias por estar atentos a estas convocatorias que el CES de Guatemala siempre les hace llegar. Para los que son nuevos en acompañarnos, déjenme contarles que el programa de capacitación y fortalecimiento institucional que el CES de Guatemala está implementando ya lleva dos entregas. El primer webinar que hicimos fue acerca del diálogo social, abordaje, discusión y búsqueda de consensos desde el contexto de la democracia en Guatemala. El segundo fue implementación de políticas públicas y la gestión de las finanzas públicas. Estos webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube por si ustedes se los perdieron, pero están interesados en ellos también. El día de hoy es la tercera entrega. Hoy vamos a hablar acerca de las estrategias de colaboración intermunicipal para desarrollo económico y social. Estos temas nosotros los hacemos llegar a ustedes y han sido sugerencia de ustedes mismos, nos los han hecho llegar a nuestros canales de comunicación y realmente se los agradecemos mucho. Así que hoy también vamos a utilizar la misma dinámica. Ya todas las personas que están conectadas se han inscrito y previamente han llenado sus datos. Vamos a tener el día de hoy al doctor Caril Alonso. Déjenme que les cuente un poquito sobre el doctor Caril. Él es guatemalteco, doctor en política y sociología por la Universidad de Salamanca, España. Él tiene una maestría en dirección y gestión pública por la Universidad San Carlos Tercero de Madrid, España. También es licenciado en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala. Es profesor en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente, el doctor Caril es asesor del Despacho Superior de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala en políticas institucionales. Además, es miembro del Comité Académico Guatemala-Japón para proyectos de gobernabilidad local en Guatemala, JICA, Japón. El doctor Caril ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones y el día de hoy, pues él está ahí listo para iniciar la presentación. Solo un pequeño anuncio. En la pantalla a ustedes les aparece ahí en donde está el espacio de preguntas y respuestas, que tiene un logo así como de signo de interrogación. Por favor, desde el inicio, conforme el doctor Caril vaya exponiendo, ustedes nos pueden hacer llegar desde ya sus preguntas y respuestas. De igual forma, al final de la presentación vamos a poder habilitar cámaras y micrófonos si alguien lo desea así. Solo nos levanta la manita y con mucho gusto les vamos a dar la bienvenida. Entonces, bienvenidos nuevamente. Aprovechemos el tiempo. Van a ser 2 horas intensas con el doctor Caril, pero realmente sabemos que esto va a ser de mucho interés para todos. Doctor Caril, si usted está listo, yo no le quito más tiempo. Bienvenido, doctor. Muchas Muchísimas gracias, gracias. licenciada Rome. Bienvenidos a todos al aula virtual del Consejo Económico y Social en seguimiento a todo este gran marco de formación que realmente representa esa respuesta e iniciativa de construcción del capital social en Guatemala. Y que en esa línea, pues lo que hay en el fondo es crear todo un sustento de base social que tenga esa aproximación sobre la comprensión de los grandes modelos de funcionamiento del Estado. ¿Cómo se articula el papel del Estado en la perspectiva del funcionamiento de gobierno? Pero cómo el gobierno, a partir de sus políticas temporales de 4 años, incide en todo el marco de la delegación de competencias de las instituciones nacionales, sectoriales, que serían los ministerios, y de los gobiernos municipales, así como de las instituciones autónomas y descentralizadas. Hoy vamos a hablar entonces de todo este gran marco de lo que significa la cooperación intermunicipal de desarrollo económico y social. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de cooperación intermunicipal, estamos hablando realmente en dos grandes códigos que vale la pena situar en un contexto tanto de tipo político como de tipo jurídico. Ya sabemos que los gobiernos municipales tienen un marco de carácter constitucional, el capítulo 7
en los artículos 253 al 262 elevan al rango constitucional a los gobiernos municipales y les otorga esa capacidad para poder actuar con la misma legitimidad con que actúa el gobierno nacional, dado que el alcalde municipal y el consejo, al igual que el señor presidente constitucional de la República y los señores diputados, llegan por la vía de los votos. Eso significa entonces que los gobiernos municipales tienen la capacidad de poder actuar en función de la legitimidad que los votos le dan a quienes asumen esta visión. Ese es el marco de carácter jurídico, es decir, y político, pero en el plano jurídico también hay toda una competencia que otorga ese capítulo 7 del marco constitucional, en el cual se traduce en lo que vamos a conocer como el Código Municipal, que es el decreto 12-2002 y sus reformas, que le da todo ese gran firmamento de funciones a un gobierno que tiene una unidad territorial mucho más pequeña que el gobierno nacional, pero que le otorga, por ejemplo, en el artículo 68 del Código Municipal, una enorme cantidad de funciones que de alguna manera tienen una incidencia que va directamente vinculada a los niveles de bienestar. Vamos entonces a abordar en el marco de lo que significa la cooperación intermunicipal ese gran papel, esa segunda parte en el cual los municipios, los líderes políticos y lo que dice de alguna manera el artículo 49 del Código Municipal sobre las mancomunidades, como los gobiernos municipales y los territorios municipales no son islas en el gran contexto del territorio nacional. Es decir, tenemos que aprender que en los marcos de las dinámicas socioeconómicas y políticas, todos formamos parte de un todo. Y esa es la idea que tiene el CES ahora, el ser parte de una visión compartida sobre las preocupaciones que genera, pues, el territorio incrustado en una región en donde están aconteciendo todo tipo de hechos, desde aspectos de carácter social, desde dinámicas económicas, desde olas de tipo político y también, ¿por qué no decirlo?, las grandes distorsiones que provocan muchas veces aquellos actos que están en esas zonas grises que denominamos ilícitos, pero también, por ejemplo, todo el tema que tenga que ver con los aspectos climáticos, los aspectos naturales. Es decir, los ríos no nacen y mueren en un municipio, al contrario, son parte de procesos que tienen que ver en grandes contextos de carácter más amplio en una región. Los ríos, los bosques, es decir, la forma como se van planteando los grandes marcos de la composición geográfica de un territorio, es decir, las cadenas, es decir, de lo que se conoce científicamente como el geosinclinal, que quiere decir la montaña, es decir, todo corresponde a un todo, y ahí es donde aparece entonces una nueva visión. Los 340 municipios de Guatemala están dentro de un marco territorial en el cual, si bien nos limita una estructura de carácter político territorial, somos parte de un todo. Y es eso lo que vamos a abordar esta mañana, en el que queremos compartir con ustedes una visión de tipo conceptual, pero también en un marco más sobre la realidad de lo que significa este gran contexto de la cooperación intermunicipal para el desarrollo social y económico. Le pusimos más allá de la agenda local y en el marco de una visión compartida, porque lo que pretendemos es que este concepto de cooperación intermunicipal se puede entender a la luz de cómo las dinámicas en un territorio van más allá. Es decir, no terminan en la frontera municipal, sino que avanzan. ¿De qué vamos a hablar hoy en el transcurso de esta hora y media? Pues miren, vamos a tocar 5 puntitos centrales. Vamos a hablar de la cooperación intermunicipal desde esa perspectiva compartida. Es decir, y vamos a explicar que
toda visión que tenga que ver con la articulación entre dos territorios de manera simultánea son de alguna manera nuevos campos en lo que nosotros conocemos ahora como la gobernanza territorial, que significa que una vez que la gobernabilidad ha estructurado estos modelos de gobierno, que además están en la ley, en el marco constitucional, están en los decretos de carácter más territorial, como el Código Municipal, están en los decretos de cómo se articulan los modelos de participación a nivel de cada uno de los municipios, es decir, el decreto 11/2002, que es la ley de consejos de desarrollo, y cómo se puede plantear procesos compartidos a nivel interno del municipio en lo que vamos a entender como el decreto 14/2002, que es la ley marco de descentralización en Guatemala. Es decir, que hay toda una nueva manera de cómo la gobernabilidad en el proceso de construcción de las estructuras institucionales ya tiene un formato de funcionamiento. Lo que está planteando el CES es, miren, esto que en la cual hemos venido funcionando desde la apertura democrática y sus reformas en estos 38 años, plantea una nueva, por lo menos, panorama de cómo situarnos en contextos regionales que puedan producir nuevas maneras de poder articularnos con los vecinos, de poder trabajar en conjunto con los vecinos, de poder resolver en conjunto con nuestros vecinos. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar ahora la gobernanza territorial. La gobernanza territorial es esto, la toma de decisiones alrededor de quienes actúan en función de un objetivo común. El segundo punto es cómo entender esto de modelos compartidos. Bueno, ya lo vamos a explicar, cuáles son esos problemas y por qué hay una dimensión detrás de estos procesos de cooperación. En tercer punto, vamos a hablar de cómo cooperar viendo hacia los lados. Ya saben ustedes que inclusive en cualquier parte del mundo tenemos nuestras casas, nuestros hogares y a la vecindad vive alguien. Es decir, no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en nuestros contextos de al lado. Y eso es lo que nosotros llamamos, es decir, ver hacia los lados del territorio, pero verlo con interés local, en el sentido de que ¿qué ganamos nosotros o qué ganamos en conjunto unos y otros? En cuarto punto, lo que queremos hablar es de esa famosa trilogía del desarrollo local. La trilogía del desarrollo local tiene que ver con ciudadanos, tiene que ver con agentes económicos que son los que generan la riqueza. Y por último, es decir, cómo interviene aquel actor que tiene que ver principalmente con ese ordenamiento de carácter jurídico. En quinto punto, pues no vamos a ampliar mucho, seguramente tendremos muchas ideas alrededor de qué estrategias de cooperación podemos tener juntos para multiplicar, pero para multiplicar principalmente una frasecita una palabrita que se ha convertido en el gran marco de construcción de visiones que pueden ser apresuradas o visiones que pueden ser más de carácter estructural. El concepto de inclusión. La inclusión social, que significa el poder hacer partícipe a todos aquellos que forman parte de una comunidad en condiciones de igualdad en términos de lo que cada quien lo que necesite, ¿no? Lo otro es el desarrollo económico local, es decir, estamos viviendo en un modelo liberal capitalista en donde cada día para poder actuar, pues tenemos que pagar los costos del consumo que tenemos. Algunos costos, pues los vemos diariamente en nuestras casas. La energía eléctrica, es decir, la luz que encendemos, el agua que consumimos, el combustible que usamos, el trasladarnos de un punto a otro, el consumo de la alimentación, el pago de servicios, pues todo esto tiene que ver con desarrollo económico local y necesitamos que cada vez las personas pues tengan la capacidad de poder adquirir mayores condiciones para poder soportar este modelo de vida. Y la parte más importante que tiene que ver principalmente con el ambiente. Es decir, el contexto natural en que vivimos, es decir, ha causado una gran preocupación a nivel mundial y ha habido todo un trabajo de los años 70 donde aparecieron las primeras grandes preocupaciones mundiales sobre lo que estaba ocurriendo con el planeta. Y finalmente, pues el comercio. Nunca olvido que se hicieron grandes proyectos en los años 70 y 80 para producir
Ya con la cantidad de productos, es decir, que se habían producido, la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues necesitamos plantearnos en el siglo XXI y en esta tercera década de este siglo, cómo vamos a establecer relaciones de comunicación entre nuestros vecinos y entre nosotros mismos. El principio del comercio, es decir, que no es nada más ni menos que la dinámica que prolonga la capacidad del intercambio entre unos y otros. Y finalmente vamos a intentar concluir esto. Listo. La primera gran idea que queremos compartirles a ustedes es, pues, ¿qué significa la cooperación intermunicipal? ¿Qué alternativas, qué visiones compartidas o qué nuevos modelos de gobernanza se están creando alrededor de esta nueva visión? Que no es que el CES lo esté inventando, ya sabemos que hay de alguna manera propuestas que se han venido desarrollando a lo largo de este continente, pero la idea ahora es empezarlo a tener en cuenta como parte de una agenda que nos pueda ayudar a poder ver hacia el horizonte en términos de quiénes están al lado nuestro y cómo hacemos para que los que están al lado nuestro se conviertan nuestros aliados. Pero ya sabemos que hasta ahora la gobernanza ha sido de carácter vertical. Vamos a explicarla más adelante para que tengamos la posibilidad de podernos acercar a una comprensión desde la perspectiva como lo había de alguna manera planteado el CES, particularmente en esa visión. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. El territorio de alguna manera representa esto, un puzzle, es decir, un rompecabezas, ¿no? Donde estamos interactuando de tal manera que ha sido tan automático la forma como se vive en los municipios, incluyendo la capital, en donde ya parece que todo funciona de manera, es decir, en donde se va generando una inercia. Es decir, esa inercia alrededor de cómo nos vamos comportando tiene que ver con, en principio, el ser mejores. Es decir, el ser mejores implica el que aceleremos las condiciones para estar mejor. Esa parte en el municipio muchas veces no se habla, ¿no? Sino que se habla de cómo mejorar el tránsito, cómo mejorar, es decir, dónde se ubican los procesos de comercio, es decir, dónde y de qué manera atender los sistemas de salud, los aspectos sanitarios, cómo tratar, es decir, los desechos sólidos, cómo tratar, es decir, las aguas, es decir, negras, es decir, bueno, pero esto está relacionado a una visión que nosotros hemos dividido esta mañana solo como ejemplo, solo para efectos de poder acercarnos a esa visión de la cooperación intermunicipal. Es decir, primero tenemos que reconocer que el territorio es un espacio de convergencia, donde todos estamos preocupados por ser mejores y donde estamos buscando cada quien nuestra manera de poder alcanzar una mejor oportunidad. El tema es que ser mejores, es decir, alcanzar un mejor bienestar significa trabajo, significa producir, pero también significa que las condiciones que existan en el territorio tengan que ver con infraestructura. Es decir, ¿qué se necesita para que un municipio pueda estar en condiciones de poder competir? Es decir, o esa gran teoría que surge a partir de finales de los años 90 en el siglo XX en España y a principios del siglo XXI. Los municipios de España empezaron a competir porque necesitaban que hubiera más habitantes residiendo en sus territorios. Esto implicaba principalmente que todo aquel que viera la gran oportunidad de poder realizarse en un municipio debería de encontrar las mejores condiciones, es decir, carreteras, vivienda, escuelas, servicios de salud, es decir, empleo. Eso significaba crear una condición de infraestructura productiva que haga que los ciudadanos sientan el deseo de vivir en algún municipio. Es verdad, yo nunca olvido a un político de extracción y de pensamiento municipal que decía: los municipios son la clave para el desarrollo. Los municipios realmente son ese gran elemento, es decir, que está dormido y que hay que despertarlo.
entonces le preguntamos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué se necesita? Transformarlos, porque ahora algunos municipios son feos y todos por localismo dicen, no, no, mi municipio es tan bello, es decir, cuando todos sabemos que no se han ido transformando a la velocidad de ir generando condiciones para que sean atractivos, ¿no? Un buen alcalde, un buen consejo municipal, un buen líder, es decir, social, está intentando que lleguen a vivir más personas a su municipio. Pero ¿qué los hace atractivos? La infraestructura. Esa es la segunda parte. La tercera parte es, las personas quieren ir donde los municipios son, es decir, por lo menos agradables en su panorama ambiental, en su panorama, es decir, de la línea constructiva, pero necesitan que exista una actividad económica. Todos los municipios deberían de tener la posibilidad de plantearse esos diagnósticos en ese punto de convergencia en su capacidad de producción y comercio. ¿Por qué? Porque somos parte de una dinámica, es decir, liberal capitalista, en donde todo funciona en base a una transacción. Todo lo que nosotros hagamos tiene un costo y eso lo paga alguien. Es decir, lo que pasa es que muchos papás normalmente no comentan estas cosas en sus casas, pero es decir, el niño tiene que aprender en la cultura de los valores, de lo que significa ser mejores, aprender a entender que todo tiene un costo. Es decir, el bombillo que está encendido en casa, la lámpara que está encendida, alguien la va a pagar. Es decir, el agua que se está utilizando, alguien la va a pagar porque se está produciendo en algún lugar. Es decir, pero necesitamos que se produzcan cosas, pero necesitamos que haya dinamismo económico. El dinamismo económico lo impone ese intercambio de carácter comercial que van teniendo las personas en una comunidad. Eso se llama comercio. Por eso es que el principio del comercio tiene mucho que ver con el líder político. El líder político, es decir, a nivel municipal, que se plantea un proceso de transformación que lleve principalmente a generar esa capacidad de hacer que las personas obtengan beneficios. Es importante tener claro entonces que, es decir, el desarrollo y la calidad de vida están relacionadas con la forma como las personas aspiran. Es decir, la infraestructura está relacionada con esas condiciones que van facilitando el que existan edificios para la educación, que existan carreteras, es decir, que existan alumbrados públicos, que exista agua potable para que le llegue a todo el mundo, que existan sistemas de tratamiento de la basura, que existan sistemas de tratamiento del agua, es decir, que existan, es decir, políticas ambientales en el municipio, que se ordene cómo va desarrollándose el municipio. Es decir, necesitamos que haya actividad económica para que sea atractivo y que la gente quiera venir al municipio, pero necesitamos que hayan servicios. Eso significa que el papel de esa convergencia tiene que ver con muchas ideas de manera simultánea. Para que esto funcione, necesitamos entonces tener la clara convicción de que mucho tiene que ver en la forma como el ciudadano está demandando el que se resuelvan problemas, en que esas crisis de demandas deberían de derivarse en oportunidades. De alguna manera, lo que estamos intentando decir ahora es que la cooperación intermunicipal puede verse de manera individual en un municipio, pero puede verse también con una visión hasta donde llega el punto donde terminan los municipios. Es decir, esa frontera que delimita el yo soy de aquí, tú eres de allá, es decir, lo que plantea fundamentalmente es cómo podemos encontrar aquella solución a aquellos problemas que me afectan a mí, pero también afectan al vecino. ¿Qué es lo primero? El problema que nosotros tenemos fundamentalmente a la luz de cómo se viven en los municipios tiene que ver con todo aquello que afecta al ciudadano, el transporte, la forma como se trata la basura, la forma como, es decir, encuentran los inversionistas la oportunidad de situarse en un lugar para que sirva principalmente como un mecanismo de producción, cómo se atiende el sistema de seguridad ciudadana, es decir, cómo se atienden los sistemas de diálogos, es decir, entre un municipio, pero estos no terminan en donde termina el municipio. Es decir, no, nosotros no tenemos un río donde lo tenemos muy bien, pero donde termina el municipio ya comienza, es decir, la crisis, pero para el otro. Es decir, ver las cosas en función de localismos hasta ahora, pues sí, ha permitido que algunos líderes municipales vayan acelerando procesos para que mejoren la condición de su territorio.
Pero hemos ido encontrando que en temas ambientales, es decir, el tema tiene que ver con cómo yo adopto un criterio para fortalecer la capacidad de mi territorio, pero cómo lo adopta el vecino. Es decir, y miren ustedes, tenemos en el caso guatemalteco algunos ríos de larga trayectoria. El mejor ejemplo lo tenemos con el río Motagua, ¿no? Es decir, cómo, es decir, desde donde nace, es decir, hasta donde finaliza, van ocurriendo una serie de acontecimientos y de hechos que van generando o degenerando principalmente en unas prácticas de tipo cultural que derivan ahora en un conflicto de carácter internacional. Nunca, es decir, los municipios lograron entender que todo el uso, es decir, todo el tratamiento, es decir, y todo el desuso de los famosos plásticos deberían de ser tratados de una manera que pudieran no convertirse en las crisis para el siguiente territorio, para el siguiente municipio. Bueno, tuvimos un problema. De repente no hubo la capacidad de los líderes nacionales de poder entender que deberíamos de aplicar un criterio para responsabilizar a los que producen esos dispositivos de consumo, es decir, para tener una cadena de que nos pudiera permitir ordenar para... No se hizo. Y hoy estamos pagando una consecuencia. Y por ahí va un poco, hasta donde he entendido, la primera aproximación reflexiva que quiere plantear ahora el CES, es decir, no solamente en el tema ambiental, por supuesto, tiene que ver también en el tema de los servicios para que se conviertan en oportunidades. Por ejemplo, la capacidad productiva que pueda tener en recursos hídricos un municipio, el recurso hídrico es el agua, es decir, porque está ubicado en un espacio territorial que tiene una inmensa cantidad de bosques, y ya sabemos nosotros que los bosques son reservorios para la capacidad de recursos hídricos en una región. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hay un ejemplo, el ejemplo de repente es un ejemplo demasiado lejano, pero lo voy a plantear ahora. Es citado que está muy en la mente de todo el mundo, ¿no? Si ustedes ven la isla donde está República Dominicana y Haití, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer estos dos países, hay un verdadero problema que resulta inexplicable. Es decir, ¿cómo es posible que ese país, esa isla dividida a la mitad, para República Dominicana tiene una capacidad de ordenamiento de un sistema de articulación de la capacidad productiva, es decir, los sistemas de atención, es decir, la capacidad de atracción de capitales, es decir, la ventaja comparativa del turismo, que ha ido convirtiendo, es decir, con todos los males que tienen los países de América Latina, pero lo ha ido convirtiendo en una capacidad de atracción de pues para su ventaja del turismo, pero allá adentro, es decir, hay zonas extensas, es decir, donde se ha protegido toda la parte ambiental del bosque, es decir, pero cuando uno llega a la frontera de Haití, la pregunta es, ¿qué fue lo que ahí ocurrió? Es decir, hay una destrucción total, es decir, porque no hubo la capacidad de poder articular. ¿Cómo se llama eso? Pues es muy probable que en un examen preliminar pudo haber ocurrido ahí una incapacidad de avanzar en una gobernabilidad que ordenara las instituciones, el papel de los agentes económicos y la forma como se comprometía o se comprometió la ciudadanía a ser parte de un proceso más ordenado. ¿Qué pasó en República Dominicana? Pues seguramente los modelos en los cuales se aplicó desde la perspectiva democrática hicieron que funcionaran las instituciones y los líderes municipales plantearon compromisos de recuperación de sus territorios. Bueno, la cooperación intermunicipal es una nueva manera de poder entender los territorios sin que dejemos de pensar en el municipio. El CED no está diciendo que dejemos de pensar en el municipio, mantengamos la preocupación por el municipio, pero mantengámosla de tal manera que nos vaya permitiendo ir avanzando en cómo nosotros que estamos aquí como municipio tenemos una frontera, es decir, que no limita el que podamos compartir alguna solución de esfuerzos en los cuales hagamos no solamente tengamos la posibilidad de poder prolongar soluciones en el tiempo, sino tener la posibilidad de poder tener una manera de
obtener mejores resultados en favor de los vecinos de ambos lados de estos territorios. Es decir, las fronteras territoriales en los municipios no limitan la posibilidad de poder compartir aquellos esfuerzos que vayan directamente vinculados con el papel que a veces tienen que jugar los políticos para entender que algunos problemas no terminan porque ahí termina, es decir, el límite del municipio. Ahí comienzan posiblemente los problemas, el tema de los ríos, el tema del ambiente, el tema de la basura, el tema del agua, es decir, el tema de la seguridad, el tema del empleo, es decir, el tema de cómo tratamos toda la visión futura alrededor de la recarga hídrica, porque necesitamos crear microclimas en nuestros municipios para que siempre obtengamos precipitación de lluvia. Bueno, todos estos criterios de alguna manera pueden representar oportunidades, pero también hay otras oportunidades detrás. Es decir, los territorios pueden ser potencialmente, es decir, regiones o áreas para inversiones, grandes inversiones que permitan, es decir, generar explotaciones racionales y objetivas que no destruyan el ambiente ni destruyan a las personas que ahí vivan, pero que se pueden plantear opciones en esa perspectiva también, y eso requiere la capacidad de entender, conocer, diagnosticar, establecer en dónde están esos potenciales. Es decir, las fronteras no nos limitan, y no limitan porque resulta que detrás de lo que existe, en lo que nosotros vemos, es potenciar soluciones que podríamos de alguna manera, es decir, por ahora, es decir, convertirse en problemas solamente locales, pero que podemos ampliarlos para que puedan convertirse en soluciones más de carácter regional. El famoso tema del tratamiento del agua empezó ya a entenderse que, es decir, con esta ley, este decreto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en donde se está acelerando el que existan plantas de tratamiento para el agua, es decir, las aguas servidas. Es decir, puede que de alguna manera puedan haber plantas, es decir, que tengan la capacidad de poder atender el problema de 2 municipios o 3 municipios de manera simultánea. No tenemos por qué, es decir, hacer las cosas solos. El tema de la energía eléctrica, es decir, cómo plantearla en función de cómo articular procesos que permitan la mayor capacidad de poder obtener los beneficios de la energía, o cómo los municipios que puedan producir energía menor de 5 megavatios, es decir, podría de alguna manera convertirse en experiencias de carácter local. Bueno, de alguna manera entonces, potenciar la gobernanza, es decir, ayuda principalmente para generar nuevos acuerdos intermunicipales, bajo el principio que los problemas de carácter territorial en un municipio no terminan en la frontera municipal, al contrario. Es decir, muchas veces, si nuestros problemas terminan, es decir, en esa frontera ficticia, es decir, no hay ahí un muro, sino que lo que hay es un problema para el siguiente municipio, en el cual hay de alguna manera un efecto que también va a terminar convirtiéndose en una crisis al lado vecino. Y esto tiene que ver inclusive en la forma como queremos atraer inversiones, cómo queremos atraer, es decir, recursos al municipio. Es importante que, es decir, tengamos la posibilidad de que a partir de ahora, con esta nueva visión que se está creando ahora en Guatemala, encontremos en los territorios nuevas maneras para poder ir de alguna manera estableciendo cómo los municipios unidos alrededor de ideas que antes no eran, es decir, iniciativas que pudieran, es decir, aplicarse hoy en día, puede que se conviertan en la solución a los problemas que estamos viviendo a nivel de los municipios. Es decir, es verdad, no podemos negar, ya los municipios de alguna manera y de carácter jurídico se fueron creando estos modelos de cooperación estatal. Es decir, esos modelos de cooperación estatal que nosotros los vemos de manera permanente porque están ahí. Es decir, hay una realidad, es decir, que nosotros no podemos obviar. Los problemas locales de alguna manera se resuelven con las respuestas de los planes municipales. El problema es que a los problemas regionales les cargamos los planes municipales. Y aquí es donde viene el problema, ¿no?
Es decir, los dirigentes municipales generalmente, es decir, una de sus grandes oposiciones a modelos de carácter regional es que no tienen los recursos suficientes para resolver los problemas de su municipio, y ahora se está creando toda una corriente alrededor de cómo resolver problemas de carácter regional. Bueno, ya sabemos. Es decir, una de las grandes visiones que tenemos alrededor del compromiso de carácter municipal es lo que ya plantea el artículo 68 del Código Municipal. Las competencias que le delegan al municipio, pues están casi resumidas acá. Es decir, intentamos hacer un resumen de esa gran responsabilidad que es un gobierno en pequeño que tenga la capacidad de responder, es decir, a eso que le han delegado, pero que los planes municipales en estos periodos de 4 años, pues lo que hacen los alcaldes es darle énfasis a aquellos temas que según ellos son los que merecen mayor atención en ese periodo de gestión municipal. El tema es que cuando revisamos los temas a través de una visión más amplia sobre los problemas territoriales, resulta que terminan muy parecidos a lo que está afectando una región donde puede haber 2, 3, 5 o 10 municipios. El problema de los bosques, las fuentes de agua, es decir, las grandes explotaciones productivas o mineras, la energía eléctrica, es decir, los desechos, las carreteras nacionales, las inversiones de carácter sanitario, es decir, los hospitales, pues, la seguridad, es decir, la capacidad productiva, el comercio. Todo es parte de ese gran todo territorial donde están aconteciendo una serie de hechos que van convirtiéndose en una demanda de los ciudadanos, o se está convirtiendo ya pues en esa gran y enorme cúmulo de problemas no resueltos a nivel de grandes regiones. Es decir, es verdad que los departamentos son una región completa, pero hay departamentos que en el marco de su estructura geográfica tienen 32 y 33 municipios, el caso de San Marcos y Huehuetenango, ¿verdad? Es decir, que Saltenango, es decir, tienen regiones de costa, regiones de altitud media, es decir, de altitud alta, es decir, tienen boca costa, y esto está generando ya toda una realidad en la cual, pues, va a haber necesidad de plantearnos visiones ordenadas en lo que hoy se está conociendo como los planes de desarrollo territorial. Es decir, ver el territorio como parte de un todo, en donde los problemas de un municipio, es decir, al verlos tras el prisma de la región, vamos a encontrar que son problemas comunes a todos los municipios. Esa visión común, por supuesto, tiene que ver en cómo se han venido planteando estas maneras de la evolución que el municipio tuvo a lo largo de los años. Es verdad, es decir, desde los orígenes de las primeras constituciones, en la época ya más institucional, si ustedes lo recuerdan, en los años 40, en 1945 se crea la famosa 44, la constitución que se conoce como la Constitución del 45, es decir, en donde se le otorga una autonomía plena al municipio. Esa autonomía le daba dos grandes libertades: la capacidad de elegir y la capacidad de poder administrar sus propios recursos. Lamentablemente, en la Constitución de 1956 hay un cambio total, es decir, el municipio empieza a convertirse en esa unidad más pequeña y va a depender entonces de un protagonismo en el cual sus recursos para poder mantener su papel de atención va a depender de la generosa concesión de los gobiernos de turno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La Constitución de 1956 finaliza con toda esa autonomía plena del municipio. La Constitución de 1965 mantiene la visión de eliminar las autonomías para que dependan más del control del centralismo gubernamental, pero la Constitución de 1986, que es la que está vigente hasta ahora, es decir, después de casi 38, 39 años, es decir,
hemos encontrado que tiene esa capacidad de otorgar autonomía al municipio, pero reconociendo que es la unidad más pequeña. Es decir, que el municipio mantiene su capacidad de, así dice el artículo 252 de la Constitución, en donde se le otorga la libertad de poder elegir a sus autoridades, pero le mantiene el principio que es la unidad más pequeña y se alinea a las políticas nacionales. Eso significa que si bien puede hacer uso de sus bienes, estos se harán en el marco de todas las regulaciones de carácter estatal. Pero la parte más importante es que del 86 al año 2002 se creó todo un marco alrededor del artículo 119 y 224 de la Constitución que están relacionados a una palabrita que vino a convertirse en el gran motor de la capacidad de poder reconstruir las autonomías municipales, la famosa descentralización que, aunque la Constitución en el artículo 119 le llama descentralización administrativa, es decir, y ya con ese apellido ya la limita, es decir, no fue sino hasta el año 2002 cuando se rompe esa gran posibilidad de mantener al municipio atado principalmente a esa unidad más pequeña del Estado, y a partir de aquí se crea lo que se va a denominar como la trilogía de las leyes en Guatemala, que todos estuvimos de acuerdo en esa trilogía. Recuerdo, éramos jóvenes en aquellos años y creíamos que ahí estaba gran parte de la construcción de la nueva visión territorial de este país. Es decir, se aprueba el decreto 11/2002, que es la ley de consejos de desarrollo, que ya supera el decreto 5287. Es decir, se aprueba también el decreto 12/2002, que es el nuevo código municipal que le da vida a un nuevo marco de carácter competencial y le otorga las capacidades para hacer uso de sus bienes y para poder tener la capacidad de libertad de poder generar, es decir, recursos, pero claro, dependiendo siempre de las condiciones que le estaba permitiendo, es decir, algunos recursos que se conocen como transferencias de capital. Ya para entonces había ocurrido un fenómeno muy importante. La Constitución de 1986 ya había elevado al rango de constitucional al municipio, en el capítulo número 7, artículo 253 al 262. Yo dije 252 hace un momento, pero por favor es 253. Y le había otorgado, y le otorgó en 1986, en el artículo 257, esa gran responsabilidad constitucional de ser parte de las dinámicas económicas del Estado. Es decir, le otorga en esos años el situado constitucional, que era de un 8%, pero que después, como parte de la consulta popular de 1983, alcanza el 10%, y eso le permite entonces ser parte de una participación en el contexto más estatal. Pero se lo define, y eso tendrá que cambiar de repente en una nueva Asamblea Nacional Constituyente, cuando los dirigentes municipales y los dirigentes políticos nacionales entiendan que el papel del municipio requiere mayor autonomía, y eso le va a permitir el que los recursos de transferencia constitucional no sean directamente para la obra pública. A partir de aquí, entonces, desde el año 2002 al 2024 han pasado 22 años y hay 3 leyes, es decir, que son el marco general para esa gran composición del municipio. Y eso es lo que pretendemos ahora repasar. El municipio de los 50 a los 80 estaba supeditado principalmente a los ejercicios de poder de los gobiernos de turno que hubieron en esas épocas. Del 86 al 2002, la apertura democrática devuelve una nueva manera de poder plantear ese gran marco del papel de los municipios y genera es decir, un municipio de rango constitucional, y le otorga principalmente una nueva visión sobre, es decir, nuevos modelos de participación ciudadana, porque la ley de Consejo de Desarrollo, el decreto 5287, tenía principalmente esa
ese gran salto cualitativo. Veníamos de una época en donde no se podía participar, no se podían organizar, no se podía tomar decisiones en los municipios, es decir, porque a nivel local eso, es decir, atentaba principalmente con todo lo que estaba ocurriendo en los años 80 a nivel de América Latina y más particularmente en Guatemala. Pero ¿qué es lo que ocurre a partir del año 86? Se abre una nueva visión con la apertura democrática y se dice, el nuevo rol del ciudadano es legitimar la decisión principalmente sobre cuál debe ser la velocidad de su desarrollo y cómo, es decir, en conjunto, establecer a nivel de estos consejos cómo debería de plantearse, es decir, la intensidad de ese desarrollo. Bueno, esto de alguna manera planteó una nueva visión que lamentablemente en julio del año de 1987 se interpuso un amparo por parte, por cierto, de don Jorge Serrano Elías y eliminó la participación de los ciudadanos a nivel local y ya no se volvió a hablar de todo el modelo de la visión de consejos de desarrollo. No hubo ni siquiera reuniones, pero fue hasta el año 2002 cuando hay un gran cambio en una visión que dicen, mire, la cosa debería de plantearse de otra manera. Es verdad, el municipio sigue siendo realmente, es decir, ese gran espacio en donde pueden converger intereses que pueden permitir aceleraciones de acuerdo a particularidades culturales, es decir, y de acuerdo a las condiciones de esos territorios. Entonces se aprueban estas tres leyes, la famosa trilogía de ley, el 11-2002, ley de consejos, es decir, que va directamente vinculado a generar esas grandes decisiones, es decir, que deben legitimar desde el municipio, es decir, desde el departamento, desde la región y a nivel nacional, todo lo que va a significar la construcción de ese modelo de desarrollo que el país, en teoría, va a plantear. El Código Municipal que va a tener una participación importante en la ley de consejos porque la actuación de el gobierno del municipio va a tener en cuenta a los ciudadanos para tomar decisiones en relación a la aceleración de inversiones o del tipo de desarrollo que se quiera plantear en el municipio. Y la ley de descentralización va a decir cómo se debe de plantear un enfoque que permita el que aquellas modelos de gestión del municipio se puedan trasladar a los vecinos. Iba más allá. Nunca se pudo lograr nada de esto, es decir, había en la ley de descentralización inclusive la posibilidad que algunas competencias de algunos ministerios, principalmente en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, es decir, en materia de atención a la producción local, pues todo esto se podría, es decir, construir toda una estructura administrativa que delegara en el municipio la administración de estos servicios, es decir, con recursos de carácter sectorial o ministerial, pero esto nunca se dio. Lamentablemente fue un proceso que no alcanzó a consolidarse después de 22 años y seguramente ahora tendremos que entrar a discutir si queremos plantear un nuevo enfoque de desarrollo territorial, a revisar esas grandes posibilidades y creo que la magia de una charla en esta línea va justamente en encontrar esas claves en las cuales tenemos que dedicarle tiempo al diálogo, que es el activo más importante que tiene el CES, ahora elevado a una condición de política, es decir, en la cual hay toda una posibilidad de ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurrió en el territorio entonces desde el año 2002? Aún teniendo esa capacidad de mayor intervención, no tuvimos la posibilidad de generar mayores capacidades para fortalecer lo que da la fuerza de la autonomía en el municipio. Es la autonomía financiera, porque eso le permite la capacidad de poder actuar en función de mayores demandas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Desde el año 86 hasta el año 2024, los procesos de asignación de carácter financiero fueron aumentando y fueron generándose desde el situado constitucional hasta las transferencias de capital que tienen que ver justamente con el reparto del impuesto de circulación, el reparto de
la recaudación del petróleo, es decir, tiene que ver con los municipios puerto, es decir, tienen que ver con otra serie de aspectos que el espíritu legislativo de los diputados ha ido, es decir, a marchas forzadas, porque pudieron haberlo hecho con mayor velocidad, porque las claves del crecimiento de Guatemala estaban justamente en unos municipios vigorosos, porque los instrumentos ya estaban, es decir, pero ocurrieron. Es decir, toda una serie de factores en los cuales están convergiendo también temas como la migración. No les dimos la oportunidad a los ciudadanos de los vecinos para poder desarrollarse, entonces se crearon unas condiciones que limitaron la posibilidad de encontrar oportunidades de carácter laboral y empezaron a detonar migraciones, migraciones que fueron directamente hacia el sueño americano. Esto también en procesos en los cuales pues aparecieron distorsiones como el crimen organizado, es decir, la violencia, es decir, a nivel de los municipios que fue generando principalmente temas que tienen que ver con este crimen que a veces tiene cerca, es decir, al narcotráfico, tiene que ver muchas veces con la forma como se van encontrando este tipo de alteraciones que mucho tiene que ver en la forma como fueron planteados los procesos de mayor dinamismo a nivel de los municipios. Y eso tiene que ver con el debilitamiento de carácter institucional. Es verdad entonces que el municipio fue un espacio de movimiento, pero a lo largo de los años, en un balance, por supuesto, apresurado y muy rápido, es decir, producto de lo que estamos encontrando ahora en relación a las migraciones, en relación a una elevación de mayor crimen, es decir, a un debilitamiento de las instituciones, pues vamos a decir en términos generales que el municipio cada vez sigue siendo una entidad débil que requiere ahora una recuperación para que podamos plantear la posibilidad de vigorizar un rol mucho más, es decir, cercano al ciudadano, pero también cercano a las oportunidades de trabajo en conjunto. Y es aquí donde el sistema de cooperación del Estado, que ya está hecho, vale la pena repasarlo. Es decir, ya sabemos que el citado constitucional y las transferencias de capital van generando la posibilidad de crear condiciones para que esa cooperación de carácter estatal, es decir, fuera convirtiéndose en la gran oportunidad para el manejo de los recursos públicos a nivel del territorio. Eso no se puede negar, porque eso fue un gran avance para que ustedes lo sepan, quienes me escuchan. Es decir, en las redes sociales ahora y en esta conferencia, somos el único país en Centroamérica y eventualmente en el Caribe y en Panamá, somos el único país que ha ido avanzando con mayor, es decir, respaldo hacia el municipio, pero aun y cuando ese respaldo ha sido más amplio y ha ido creciendo conforme los años, sigue siendo muy débil. Y esas debilidades se están expresando principalmente en la forma como se van planteando los sistemas. Otro sistema de cooperación, aparte de toda la convergencia alrededor de recursos en las cuales están aterrizando, es decir, financiamientos al municipio, porque todo el proceso de inversión a nivel nacional tiene que ver principalmente de los ministerios en procesos de inversión a nivel del municipio. Nos falta discutir entonces la parte de una política de inversiones en un diálogo abierto entre gobierno nacional y gobierno municipal para establecer en dónde están los puntos que requerirían, por lo menos en los siguientes 10 y 20 años, una capacidad de inversiones que detone y acelere posibilidades de mayor dinamismo de carácter territorial. Pero en ese sistema de cooperación estatal también fueron creados a partir, tal como lo expliqué antes, los consejos de desarrollo urbano y rural, que tienen un papel muy importante alrededor de cómo se van estructurando los niveles nacionales, donde llega la representación de los agentes económicos, políticos, sociales e institucionales, y toman la decisión de plantear una visión de carácter más estatal. La última gran decisión, es decir, que tiene una espectacularidad en la historia política de Guatemala, es la aprobación en el año 2013 del CATUM 32, el primer gran pacto de visión de desarrollo para largo plazo, es decir, que planteaba la posibilidad de una decisión que se incorporara en todos los grandes mecanismos, es decir, de inversiones a nivel del Estado, es decir, a tal punto que los objetivos y metas se van diluyendo a lo largo de procesos presupuestarios que los planificadores
que me escuchan ahora o los directores de los departamentos de presupuesto e inversión en los ministerios y en las dependencias saben que existe toda una complejidad de metas a las cuales hay que acudir en materia del Plan Catún 32. Lamentablemente, no tuvo el respaldo del sector económico, tampoco tuvo el respaldo del sector social en general, y menos de la población indígena, pero hay un instrumento en blanco y negro que valdría la pena rediscutir y plantear las velocidades a partir del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, desde su visión del Consejo Nacional, el Consejo Regional, que en Guatemala fue eliminado desde principalmente los años que fueron del 96 al 2000, todavía no teníamos la nueva ley de consejos, pero ya no hubo la parte esta de lo regional. Todo se fue al departamento porque las estructuras políticas territoriales en Guatemala solo tienen lo nacional y lo departamental y municipal, entonces obviaron esa parte y todo se fue al nivel departamental. A nivel departamental hubo un papel mucho más importante, el tema es que se politiza en los últimos 20 años, es decir, se supone que a partir de esta nueva etapa que vivimos, se deja de politizar y empieza a plantearse ya una nueva visión que requiere una asistencia técnica, es decir, muy rápidamente para poder plantear, es decir, estas visiones a las cuales ahora está aportando el CES sobre una nueva visión de cooperación intermunicipal que pudiera convertirse, no en solución, sino en el primer tema de debate para que podamos dialogar alrededor de estos temas. Es decir, y a nivel municipal, es decir, que debía de convertirse en la posibilidad de que a partir de aquí pudieran surgir nuevas posibilidades de acelerar inversiones a nivel municipal. Pues esto de alguna manera fue determinado como un avance que hubo en los sistemas de planificación a nivel estatal y se incorpora desde el año 98, aunque toma vigencia hasta el año 2002 en el periodo gubernamental 2000-2004, en lo que se conoce hasta el día de hoy como el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que plantea toda una recuperación de las carteras de demandas de inversión por parte de los municipios y los departamentos y se convierte en un instrumento que se va a conocer, es decir, de acuerdo a lo que establece el marco constitucional por parte de los señores diputados, es decir, se va a conocer como el Estado Geográfico Nacional, que la idea es correcta, es como una especie de silogismo. Tiene premisas verdaderas, la primera y la segunda. La primera premisa verdadera es que representa una cartera, es decir, de demanda. La segunda es que establece un proceso de grandes inversiones a nivel municipal. El problema es que la conclusión es falsa porque cuando estos listados que se hacen a través de la Secretaría General de Planificación Económica llegan al Congreso, pues ahí aparecen una serie de alteraciones y de decisiones que, bueno, de alguna manera el SNIP representa en este momento para un debate de esta naturaleza, o por lo menos para esta exposición, un primer tema que deberíamos de ponerlo en agenda para poder revisar cuál es el papel que pudiera tener el SNIP, que ahora forma parte de los procesos de distribución de recursos a través de los consejos de desarrollo. Y finalmente, es decir, todo el tema de incorporación del SNIP que va a tener principalmente una gran inversión a nivel de las áreas más urbanas, de las grandes cabeceras. Y en este caso, es decir, va a tener un sistema de asignación principalmente para las áreas de la ciudad capital, en donde casi se invierte el 40% de los presupuestos de inversión a nivel de infraestructura, que esto tendrá que resolverse a partir de ahora. Y lo más importante de este proceso es todo el sistema de participación que por ahora, es decir, estos modelos de inversión que han ido aumentando significativamente desde 1987, que fue la primera vez que se hizo la distribución de ese 8%, lo recuerdo bien, es decir, cuando se distribuye esto por parte del Infom, a quien se le había pedido que hiciera la distribución de estos recursos, detonó una gran capacidad de poder acelerar procesos de inversión en infraestructura a nivel de los municipios. El problema es que estas grandes inversiones se fueron convirtiendo en procesos en los cuales
alguna parte de la obra pública no correspondía a la aceleración del beneficio para el crecimiento y la reducción de las desigualdades sociales a nivel de los municipios. Pero esto será un tema que seguramente va a requerir lo que se ha dado en llamar el nuevo consenso municipal, que seguramente el CED va a propiciar una discusión porque, es decir, de aquí al año, es decir, 2050, va a haber que plantearse una visión que permita principalmente ver cómo estas dinámicas a nivel territorial puedan convertirse en las grandes palancas para que podamos encontrar unos territorios que sean atractivos, que no expulsen mediante procesos de migración a sus vecinos. Esto, por supuesto, requiere una primera visión alrededor de planes de desarrollo de carácter territorial, es decir, a nivel departamental. Si lográramos tener un proceso político en donde se construyera una visión, es decir, que permitiera una primera aproximación sobre los modelos de aceleración y dinamismo, es decir, de carácter social, político, económico, tendríamos una visión más o menos en esta perspectiva que ahora estamos intentando compartir con ustedes. Tendríamos, en principio, la participación de estas unidades técnicas de desarrollo que por ahora están siendo atendidas por las unidades departamentales de la SEGEPLAN. Si la Secretaría General de Planificación tiene delegados departamentales que por ahora solo cumplen una función en la perspectiva de la Junta de Dirección de los Consejos de Desarrollo Departamentales, los PODEDES, pero si se pudiera, es decir, avanzar en una visión en esa perspectiva, es decir, tendríamos una unidad técnica departamental de desarrollo que construiría planes anuales y habrían comisiones de planificación del territorio y estos se convertirían en planes técnicos que irían directamente a una comunicación y coordinación a nivel ministerial para poder establecer cuáles son los planes de inversión de los ministerios a nivel territorial, a nivel departamental y a nivel municipal. Se discutirían esas velocidades a nivel departamental y los municipios empezarán a formar parte principalmente de procesos de asignación de recursos externos y recursos internos del municipio para que diera la posibilidad de plantearnos justamente visiones más de carácter estratégico que pudieran alcanzar grandes trazos en los cuales pudiéramos encontrar pues la primera aproximación a un planteamiento que permitiera principalmente una visión basada en respaldar esto que ya dice el artículo 49, una visión de cooperación en donde ya están funcionando las mancomunidades que han tenido experiencias que no podemos dejar de reconocer que se han convertido en la capacidad de poder resolver, es decir, las soluciones principalmente a problemas de infraestructura, pero no hemos tocado temas que tengan que ver con la reducción de la desigualdad, con efectos de creación de empleo, con mayor atracción de inversiones a nivel nacional y sobre todo a pensar en que, por ejemplo, y aquí necesitamos el ingenio y el talento de todos aquellos expertos, es decir, a nivel nacional y a nivel municipal, para que nos tracemos una primera preocupación. Por ejemplo, y lo dije aquí en alguna conferencia, en julio del año 2022, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 780.000 millones de dólares para todo el proceso de deslocalización de las empresas que estaban trabajando todo el tema de la asistencia de producción en microchip o lo que se conoció principalmente como las cadenas de suministros en aspectos tecnológicos que están ubicadas en Asia. Pues se planteó esto para traerlo de regreso, para que estas empresas tuvieran la posibilidad de plantear oportunidades, es decir, de trasladarse a estos países. México ha sido uno de los que ha traído más inversión en esa enorme cantidad, que no sé cómo se pondría eso a lápiz si hubiera que ponerlo, es una cantidad inmensa. Y ahora ha aparecido Costa Rica con algunos municipios en los cuales se está presentando, es decir, oportunidades para inversiones de esta naturaleza. Bueno, necesitamos entonces un nuevo diálogo para que esto que se conoce como nearshoring, que significa la capacidad de traer inversiones a unas localidades en las cuales se pueden empezar a producir partes de estos componentes electrónicos. Ahora que tenemos una migración que ha ido asentándose en los últimos 40 años, se podrían plantear inversiones de estos migrantes que por ahora están enviando, aunque usted no lo crea, sé que muchos están informados,
$20.000 millones anuales, que estos se pueden convertir en inversiones para multiplicarlos en la posibilidad de instalar empresas que puedan, es decir, convertirse en estos detonadores para atraer empleo, es decir, para atraer inversión, es decir, para generar oportunidades educativas, para que las universidades, es decir, que están formando técnicos, vayan a los municipios. Bueno, el concepto de mancomunidad ahora en el artículo 49 del Código Municipal permite la posibilidad de generar unos procesos de cooperación intermunicipal sobre temas muy concretos que solucionen problemas que están relacionados con estos municipios. Hay mancomunidades en la parte principalmente del este, es decir, del oeste de país, en la parte norte, noroeste, es decir, hay ahí en la parte central, hay todo un trabajo que está haciendo a nivel de la mancomunidad del sur, que tiene que ver con la cercanía a la parte metropolitana. Hay toda una parte relacionada principalmente en la región Chortí, donde hay todo un trabajo que se ha venido desarrollando desde la perspectiva productiva, la perspectiva forestal, y están planteando ya nuevos escenarios en los cuales la mancomunidad participe en una mejora de las condiciones de carácter municipal. Bueno, la mancomunidad es una forma de poderlo hacer, pero hay otras formas que nos permitirían hacer esfuerzos que puedan ir en línea principalmente a replantearnos una visión sobre temas que no teníamos contemplados en la agenda. Es decir, esto tiene que ver principalmente con los famosos riesgos y amenazas regionales, es decir, que están teniendo principalmente los temas ambientales y los desastres naturales. Es decir, la CONRED acaba de sacar un informe el año pasado, creo que fue, donde nos explicó que hay 10.500 áreas que tienen riesgos de carácter ambiental por inundación o por deslizamiento. Bueno, estos son temas cruciales que de alguna manera pueden ser determinantes para podernos plantear procesos de cooperación intermunicipal. Es decir, los procesos de cooperación intermunicipal parten principalmente de hechos que estén ocurriendo, pero podemos adelantarnos. Por ejemplo, no estaría mal que el CES pudiera plantearnos en un acuerdo con Conred el que nos entreguen un mapa donde podamos ubicar en dónde están esos 10.500 áreas de deslizamiento e inundación y poderlo distribuir a los alcaldes municipales, es decir, a través de la Asociación Nacional de Municipalidades, para que haya una primera respuesta a procesos de diálogos que pudieran encontrar, es decir, una salida a estos riesgos. Bueno, y eso de alguna manera permitiría el podernos adelantar a una visión de esa naturaleza. Bueno, lo otro es que si nos ponemos de acuerdo con ellos, tenemos la posibilidad de poder encontrar esas soluciones para poder compartir principalmente aquello que por ahora los recursos no nos permiten poder intervenir. Bueno, aquí habría una posibilidad para poderlo hacer, ¿no? En esa perspectiva, inclusive, pudiéramos ver cómo, por ejemplo, los expertos que son capaces de poder adelantarnos de manera predictiva en dónde están esos riesgos que puedan convertirse a la vuelta de 5, 10 o 20 años en amenazas a nuestros municipios, bueno, decirnos, es decir, en dónde está eso para que pudiéramos entrar a trabajar en aquello que nos permita no solamente anticipar esos riesgos, sino que empezar a darle solución. Necesitamos un trabajo de carácter territorial que tenga que ver, por supuesto, por ahora estamos hablando de riesgos y amenazas de carácter ambiental, pero podemos hablar inclusive en capacidades productivas, en donde existe aquella posibilidad de cambios en el uso del suelo para que pudiéramos ofrecer, es decir, nuevas oportunidades de alcanzar maneras de incorporarnos a los niveles de carácter productivo. ¿Qué necesitamos para esto? Pues el activo que tiene el CES, el diálogo que lo elevó, es decir, a ese rango de debate nacional en donde no es que no haya espacio para el conflicto, por supuesto que sí, el conflicto forma parte de la naturaleza del hombre y donde estén los grupos sociales, pero nos hemos adelantado en este marco de funcionamiento del CES, en donde el diálogo forma parte justamente de las posibilidades para encontrar
aquellas soluciones que nos permitan beneficios compartidos. Y esto significa principalmente el que los ciudadanos se tengan que enterar de cómo es, cómo funciona, de manera que tanto los organismos formales que nosotros tenemos como los no formales, es decir, pues puedan de alguna manera comprender cómo funcionan los sistemas a nivel de los municipios, por ejemplo, los comités pro agua, los comités de vecinos, los comités escolares, es decir, que tengan la posibilidad de ir entendiendo cómo podemos todos poder empezar a acercarnos a una agenda de carácter territorial para convertirla en una agenda de carácter más local. Esto tiene que ver fundamentalmente en la forma que cómo poder entender estos modelos compartidos y cómo poder comprender los problemas de carácter territorial. Si el diálogo es la fuente, es decir, del acuerdo, seguramente ahí lo que entendemos es que empezaría a funcionar la solución. El municipio, es decir, por supuesto que tiene riesgos y ventajas. Esas ventajas ya lo hemos dicho acá hasta la saciedad en esta conferencia, en esta pequeña charla, que todo funciona en base a ponernos de acuerdo sobre aquello que ponga en riesgo la vida y los bienes. Y sobre todo, es decir, las oportunidades para construir, es decir, aquello que pueda convertirse en una solución de vida a los vecinos. Pero la gran pregunta es cómo coincidimos en lo que beneficia al municipio, cómo nos ponemos de acuerdo. Bueno, en principio entendiendo que las crisis son aquellas que le dan ese sentido al problema de realidad en el municipio. Es decir, ya sabemos que los temas ambientales están empezando ya a cobrar la factura. Las sequías se están extendiendo. Estamos encontrando que no está resuelto el problema de la infraestructura a nivel de la educación, principalmente de las áreas rurales. La vida en las áreas rurales está presentando unas condiciones que empiezan a ser más dramáticas de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Es decir, la juventud, es decir, los adultos, los habitantes de algunas áreas urbanas están viendo los ojos hacia los territorios y las condiciones de vida son distintas. Están arreciando las crisis, principalmente de carácter migratorio. Eso requiere una explicación. El crimen está generando mayores efectos en relación a cómo se están presentando algunas condiciones que requieren un papel mucho más intenso, protagónico y comprometido por parte de los sistemas de seguridad. Y bueno, el tema ambiental en relación a precipitaciones no contempladas. No nos imaginábamos que podían ocurrir inundaciones, es decir, más allá de lo que nosotros habíamos visto. Y otro es los efectos principalmente de la desnutrición, que no la podemos abordar como un simple problema de ingesta alimentaria. Eso sería, por supuesto que eso es médico, ¿no? Pero en términos socioeconómicos sabemos que es un problema de una distorsión por la ausencia de empleo, es decir, la pobreza. Es decir, que estamos de alguna manera observando en algunas regiones tiene que ver con la incapacidad de poder reactivar modelos económicos que permitan que se pues produzca la acumulación en la billetera de todos los ciudadanos. Y quienes menos tienen la posibilidad ahora de poder contar con esos recursos, pues son aquellas familias excluidas que lo primero que estamos observando es desnutrición. La desnutrición entonces, en términos de lo que está ocurriendo hoy en día, está directamente vinculado con esa incapacidad de poder generar esas oportunidades a nivel municipal. Traje estas imágenes porque, es decir, las tragedias, principalmente la del 2018, nos enseñó algo, ¿no? Es decir, nos enseñó que hay algo, es decir, que debemos de empezar a tener en cuenta como parte de los procesos de la claridad de los riesgos y amenazas de carácter ambiental, la prevención. Es decir, la prevención debe convertirse principalmente en la gran clave para poder enfrentar aquello que de alguna manera se convierte en los problemas latentes. Para eso lo que necesitamos principalmente es potenciar el diálogo, es decir, que permita principalmente darle lugar a que cuando nos sentamos a hablar con los vecinos, nos sentemos a hablar sobre aquello que nos afecta de manera común. Es decir, no
Por supuesto que el fútbol es una forma de podernos acercar al vecino. Lo que pasa es que siempre hay un ganador y un perdedor y terminamos en conflicto, ¿no? Bueno, pero tenemos que reconvertir, por ejemplo, ese patrón cultural del deporte en una oportunidad para acercarnos, pero también podemos encontrar otras soluciones, los problemas de carácter ambiental, los problemas de carácter laboral. Es decir, hablar significa el poder tener la conciencia que hay algo que nos afecta para empezar a darle lugar a procesos de detectar en dónde puedan estar aquellos puntos de coincidencia para que las oportunidades se construyan a partir de los acuerdos que vamos teniendo. Por supuesto, establecer esos diálogos se debería de convertir en una obligación a nivel de los municipios, dado que la manera de poder conocer al otro es conociendo cómo es, cómo vive y tratando de establecer, pues, cuánto cuesta lo que deberíamos nosotros de necesitar para empezar a plantearnos soluciones. Estas soluciones tienen que ver fundamentalmente en esto, en construir las oportunidades. Esto no es fácil, por supuesto. Tener la capacidad de darle el espacio de oportunidad a los jóvenes en los municipios significa tener la oportunidad de construir un modelo de municipio que abra las puertas a todo aquello que significa, pues, la inversión interna como externa. Es decir, abrir en dónde están esas oportunidades para poderlas localizar. El tener la habilidad de poder llamar desde los municipios a aquellas universidades o aquellos centros de investigación que tienen muchas veces la disponibilidad para poder encontrar la solución a esos diagnósticos en los cuales estamos encontrando cada vez problemas. Bueno, el C se puede convertir en esa clave para que podamos encontrar esos puntos de encuentro entre aquello que se necesita para darle respuesta, si no inmediata, pero por lo menos a visualizar en dónde podrían estar estas posibilidades de transformación para el municipio. Es decir, ¿por dónde la gran pregunta, no? Es decir, mirando a los lados, porque al mirar a los lados, pues no estamos solos. Es decir, el municipio es parte de un todo regional y en esto no vamos a entrar, por favor, a ir más allá que a reconocer que detrás de cada región lo que tenemos son historias compartidas. Familias que dicen que viven en este municipio, pero que tienen otras familias en el municipio vecino. La actividad del dinamismo comercial, que significa salir de aquí e ir a la vecindad, y un poco el problema común que tiene que ver con el agua, con la vivienda, con el empleo, con la seguridad. Es decir, es ser parte de ese todo regional incluye, pues, saber que la montaña no la podemos partir, el río no se termina donde termina la frontera y que las mismas carreteras son las mismas carreteras que nos llevan por todos aquellos puntos de nuestro interés. Y eso tiene que ver con educación. Eso tiene que ver con los problemas que se viven a nivel de la infraestructura, es decir, tiene que ver también con los mismos sueños que tenemos a nivel municipal, esos sueños que están directamente vinculados en la forma como nosotros estamos viéndonos en el mismo mapa. Ese mapa en el cual se han ido desarrollando a lo largo de los últimos, ¿cuántos? 100 años, a lo largo de los últimos 70 años, 50 años, 30 años. No lo sé, pero vean esto. Es decir, casi estamos en una región en donde los procesos en los cuales se han ido generando, es decir, por ejemplo, ese gran motor del desarrollo que es la energía eléctrica, pues hombre, pueden ver ustedes, es decir, que en el mapa lingüístico, pues ese mapa de colores que tenemos ahí, es decir, hay todo un proceso en el cual se ha ido desarrollando una mayor capacidad de expansión de la generación y transmisión de energía eléctrica, pero lo estamos utilizando todos, es decir, de la misma manera. Bueno, ese es un tema que vamos a tener que discutir alguna vez. Es decir, igual podemos ver en dónde están las carreteras. Estas carreteras, tanto las de color verde como las de color rojo, que son las que tienen mayor intensidad, la pregunta es, ¿por dónde están construidas? Es decir, esto tiene que ver con un proceso en el cual estamos incluyéndolos a todos. Es decir, todos los mapas tienen una zona maya, garífuna y xinca. Es decir, que tiene que ver con todos nosotros, pero tiene que ver con la inclusión de la diversidad cultural. Es decir, ver por dónde va el trazo
de la red vial nos ayuda a ir comprendiendo, es decir, por dónde van esos dinamismos de carácter económico, social, porque son las que van proveyendo la capacidad de alcanzar una mejor posibilidad. Uno de los grandes temas que nunca se discute en Guatemala, es decir, hablamos de carreteras, pero nunca nos explicamos que detrás de la carretera está la necesidad de la construcción de puentes. Es decir, y los puentes significan esa capacidad real de poder conectar unos y otros. Bueno, esto significa que tenemos que replantearnos una nueva visión alrededor de cómo estamos uniendo regiones, cómo estamos uniendo comunidades, cómo estamos uniendo poblados. Es decir, porque esto es lo que de alguna manera puede ser capaz de detonar la posibilidad de podernos ir encontrando en aquello que puede significar la posibilidad del desarrollo. Bueno, vean esto, es decir, ¿dónde están los sistemas de riego? Ahora ha aumentado un poco más en relación a este mapa, es decir, pero no ha crecido lo suficientemente tan amplio, es decir, todas las zonas en las cuales, es decir, como el corredor seco, que requieren principalmente en esa franja territorial una mayor capacidad de poder acercar el uso de agua. Bueno, es decir, también tenemos que plantearnos con expertos internacionales que han producido, es decir, la capacidad de generar una capacidad productiva, principalmente en las zonas desérticas de Oriente Próximo, pues preguntarles a los expertos, es decir, en dónde puede estar, es decir, algún tipo de riesgo en espacios que puedan a lo largo de los siguientes 20 o 30 años convertirse en zonas desérticas. Pero ¿cómo hacemos para adelantarnos a esto? Esto se resuelve simplemente con sistemas de riego o se resuelve con otro tipo de tecnologías. Bueno, necesitamos replantearnos nuevos modelos en los cuales, es decir, podamos ir entendiendo en dónde están, es decir, principalmente los potenciales recursos. Bueno, aquí está el mapa de la cobertura forestal de Guatemala. Es decir, necesitamos entender, es decir, si el país va en una línea o va en la otra. Es decir, o necesitamos, es decir, hacer un proceso de mayor resguardo de estas zonas. Se puso de esa manera para que vieran que este color aqua es el que está representando esas zonas que pueden convertirse principalmente en una nueva recuperación de carácter forestal para Guatemala. Y eso significa recarga hídrica. Habría que ver si la recarga hídrica, es decir, tiene un peso muy importante en cómo explicarnos los niveles de desarrollo. Miren ustedes, toda la franja del altiplano occidental es donde se produce principalmente el agua de Guatemala. Eso tiene una explicación y una lógica. Bueno, tendríamos que ir entendiendo entonces cómo detonar desarrollo en Guatemala. Es decir, significa tener en cuenta el recurso hídrico, significa tener en cuenta, es decir, qué regiones son potencialmente más favorables para procesos de desarrollo en esta línea. Y aquí necesitamos planificadores con el talento suficiente para hacer cálculos de riesgo sobre por dónde pueden plantearse los nuevos modelos del crecimiento. No se trata simplemente de buscar polos de desarrollo, porque al final de cuentas se concentran en áreas en las cuales se quedan abandonadas. Necesitamos un modelo de planteamiento en donde la visión estatal sea capaz de describirnos en dónde está el modelo de desarrollo y en esto después traer al mercado para que pueda encontrar ahí la posibilidad de multiplicarse y crecer, pero no antes, porque si lo hacemos antes tenemos un problema. Es decir, el mercado va a estar donde haya ganancia. Hay regiones en donde no podría haber esa posibilidad todavía porque necesitamos detonar procesos más creativos para que se pueda generar la capacidad de pues la atracción. Vean esto, y aquí están estas zonas principalmente de los sitios, vamos a regresarlo, de los sitios turísticos y arqueológicos que podrían convertirse en otra manera de ver el país en relación a potenciales oportunidades en los cuales podemos convertir el país también en eso que está haciendo Costa Rica. Costa Rica tomó la decisión de que debería de plantearse como un país natural y un país turístico. Bueno, a pesar de que ahora está sufriendo el embate del crimen, es decir, y la violencia, pues ellos han seguido con todo un proceso de atracciones en donde está permitiendo, por ejemplo, que todo el desarrollo de las nuevas tecnologías farmacéuticas y las nuevas tecnologías electrónicas encuentren en ese país la posibilidad de palancas de desarrollo. Bueno, esto es lo que tendríamos que ver nosotros también en Guatemala para encontrar una nueva visión en un modelo de cooperación intermunicipal que pueda, en principio, plantearse esos valores compartidos del desarrollo. Es decir, porque
los valores del desarrollo no son valores individuales, son valores que están directamente relacionados con la calidad de la democracia. Una democracia, es decir, que ostenta la posibilidad de poder construir el principio de instituciones capaces de actuar en favor de los ciudadanos, se supone que en teoría pues tendría la posibilidad de mejorar esa condición. Es decir, y para eso lo que necesitamos son pues ver por dónde de alguna manera, es decir, existan esas oportunidades de nuevas estrategias. Lo que queda claro es que invertir multiplica, por supuesto. Invertir no es una cuestión mágica. Si uno le pregunta a los del sector económico si quieren invertir, pues nos dirán que tendrán que tomarse su tiempo para estudiar en dónde están las claves para multiplicar sus inversiones. Pero en términos generales, invertir en la inclusión social sí mejora la capacidad de multiplicar las inversiones. Recuerdo que de regreso de un viaje por Tokio, de una invitación que me hace el gobierno de Japón, conversé con un expresidente del CACIF y me decía él que en la medida en que hubiera la posibilidad de invertir en mayor inclusión, eso multiplicaría las inversiones de aquellos que tienen un capital para poder, de alguna manera, reconvertir el papel de los territorios en potenciales áreas para poder generar mayores oportunidades. Bueno, invertir en la inclusión social implica pues multiplicar los capitales. El desarrollo económico local, que pueda parecer una actividad demasiado pequeña en relación a las grandes inversiones a nivel territorial, pues puede empezar a convertirse en el articulador de una mejora de las condiciones de ingreso por parte de los residentes de un municipio a nivel de las áreas urbanas como a nivel de las áreas rurales de cada municipio. Tenemos que creer en la producción y en el comercio. Guatemala es un país liberal capitalista que desarrolla su capacidad de crecimiento sobre la base de una mejora de las oportunidades, pero necesitamos producir y necesitamos generar mayor intercambio comercial. Eso significa que necesitamos mayores diálogos con el sector económico para plantearles el que los agentes económicos ganarán bien, es decir, si van a aquellos lugares que les permita, bajo oportunidades de inclusión, pues mayor posibilidad de ampliar esa oportunidad de inversión. En la producción y el comercio, es decir, no cabe duda que siguen siendo la gran magia de un capitalismo que pueda convertirse en una oportunidad de carácter social. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que las remesas, de alguna manera, es decir, son las que están dinamizando la economía a nivel de los bancos, porque las remesas vienen a los bancos. Es decir, los bancos, por supuesto, ganan en su portafolio de negocios, pues una buena parte de la remesa, pero tenemos que empezar a replantear el que esas remesas de los últimos 40 años se conviertan en inversiones familiares para que empiecen a detonar inversión y comercio para que el desarrollo económico local del municipio incluya a la población que ahora no está participando. Por eso intentamos hacer una lógica en esta visión, de manera que los bancos en este país que ahora están generando buenos portafolios de ganancias, se sienten a discutir en cómo generamos la oportunidad para que esas remesas puedan reproducir ganancias que empiecen a crear mayor estabilidad en las familias. Eso significa que podemos atraer inversión, es decir, haciendo que los fondos de las familias se puedan asociar a fondos que puedan venir de otros lugares o del mismo banco, porque sería una oportunidad de inversión. Y esto significaría empezar a tener una visión de ir produciendo, respetando, es decir, pues cómo vamos generando el uso del agua, el uso de la naturaleza, o cómo estamos planteándonos la posibilidad de crear una especie de mejor efecto en el respeto a las reglas para el desarrollo sostenible. ¿Esto qué genera? Empleo. ¿Esto qué genera? Pues genera la oportunidad de irnos dando mayores posibilidades de atención en la salud. Es decir, genera la posibilidad de ir creando mayor seguridad, genera la oportunidad de tener vivienda, genera la oportunidad de mayor infraestructura, genera mayor estabilidad en las familias.
y sobre todo mejora esto que nos ha preocupado y que es la vergüenza de este país, el tema de la desnutrición. Tenemos que empezar a plantearnos visiones más integrales que puedan ser decisivas en función de cómo lo estamos planteando. Esta es una experiencia que se está desarrollando a nivel de esta agencia no gubernamental en Quetzaltenango. Encontré muchas más, pero esta me pareció ideal en relación a cómo se quieren dar respuestas principalmente a las remesas que pudieran convertirse en empresas de carácter familiar. Esta es una experiencia exitosa que de alguna manera va a tener alguna incidencia a nivel de principalmente la región occidental, pero habría que crear más, ¿no? Es decir, las oportunidades dependen principalmente de los recursos de los gobiernos, pero no necesariamente es así. Sin embargo, no quisimos dejar pasar esta oportunidad de mencionarles esto. Miren ustedes, en 10 años se gastó en Guatemala 23.000 millones del situado constitucional. Es decir, y principalmente de las transferencias de capital. Del año 2007 a 2016 fue una cantidad inmensa. La pregunta es, ¿en qué impactaron esos recursos? Y aquí están, miren, ¿cuánto se fue gastando cada año en estos montos anuales de inversión? 23.000 millones. La pregunta es, ¿en dónde están estos resultados? Bueno, no nos importa por ahora. Lo que nos importa es que de aquí en adelante podamos generar un proceso de prevención, porque los gobiernos municipales sí pueden del año 2025 pues al 2035 o al 2050 cambiar la realidad. El cambio de esa realidad tiene que ver con nuevos modelos de inversión. Miren, todo el sistema del SNIP podría plantearnos el que del 2025 al 2028 podamos comprometer 16.000 millones anuales que pudieran tener una nueva redirección hacia los territorios. Es decir, en este gobierno quieren plantear el desarrollo territorial. Bueno, aquí tenemos una primera visión en una lógica que nos permita empezar a generar mayores inversiones y potenciales posibilidades de incidir en la realidad de los ciudadanos de estos municipios. Del 2028 al 2036 podemos invertir pues más de 20.000 millones anuales. Es decir, si esto ocurriera del 2036 al 2050, es decir, incrementando capitales, podríamos invertir 1.000 millones de quetzales. ¿Podemos cambiar Guatemala en los siguientes 25 años? Depende de la capacidad de cómo nos querramos plantear la visión de aquí en adelante. ¿De quién depende esta visión? En principio, de la posibilidad de ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo significa empezar a tener la posibilidad de vernos retratados en un modelo de cooperación, es decir, que puede ser reuniéndonos con los que están al lado o con aquellos con cuales podamos tener problemas comunes para empezar a resolver, principiando con aquellas oportunidades de empleo, de salud, de educación. Tenemos que entender que el desarrollo territorial no es una visión en solitario, es la posibilidad de poder trabajar en alianza con otros mediante esas voluntades políticas en donde esa decisión que se tome a nivel de cada gobierno municipal puede transformar la realidad, empezando por una visión local, pero intentando multiplicar todos los socios que se puedan comprometer hacia una misma línea. El bienestar es la medida de las decisiones políticas para el desarrollo. Y en esto tenemos que ser conscientes. La visión compartida es otra forma de gobernanza. Y queremos invitarlos entonces a ustedes a que nos ayuden a ir construyendo desde una visión de gobernanza territorial las nuevas oportunidades, esas nuevas oportunidades que tienen que ver con este país que todos queremos. Muchas gracias. Y bueno, estaría atento a que podamos compartir en un diálogo pues estas oportunidades que de repente se pueden convertir en una pues visión para largo plazo. Atento entonces a este diálogo con ustedes. Gracias, doctor Alonso. Es realmente abundante la materia en una temática como esta, que como bien lo ha definido el doctor Alonso, pues podría permitir la construcción de un futuro para este país. En principio, y desde la óptica del Consejo Económico y Social de Guatemala, una invitación atenta a los participantes para que visiten nuestra página web, donde podrán encontrar
un documento que ha producido esta institución que responde a un título relevante por lo que se está abordando el día de hoy. Es el informe Guatemala, ¿qué país queremos? Esa es la pregunta clave que deviene de toda esta información que nos ha compartido el doctor Alonso. En el fondo es responder a esa pregunta. ¿Qué país queremos? ¿Cuál es el país que queremos? ¿En dónde están los puntos de acuerdo sobre la base del establecimiento de estas brechas que a todos nos ofenden, sin duda alguna? Por otro lado, para resumir y encontrar un hilo a las preguntas que se han recibido, quisiéramos abordar dos asuntos. Primero, en la exposición lo que encontramos es esa relación difícil de equilibrar entre la ficción jurídica y la realidad, ¿verdad? Entonces las preguntas van hacia eso. ¿Por qué no funciona aquello? ¿Por qué no lo otro? Si está ahí en la norma, que no deja de ser ello, una ficción jurídica, y que los seres humanos en su práctica cotidiana tienen que hacer que efectivamente tengan el impacto necesario. Lo que es evidente desde nuestra perspectiva es que básicamente el otro gran componente al que hay que darle un mayor énfasis es cómo atendemos las debilidades, las deformaciones del sistema político, ¿ya? Porque el sistema político es el que le genera insumos desde los famosos ismos, ¿verdad? El clientelismo, el favoritismo, etcétera, que son al final los elementos que van desdibujando la esencia que está contenida en la ficción jurídica, ¿ya? La ficción jurídica es aspiracional, pero la realidad está marcada por estos elementos. Llama poderosamente la atención lo planteado por el doctor Alonso en el sentido de la necesidad de una política de inversión para generar ese dinamismo territorial. Y eso obviamente está vinculado a la gran pregunta, ¿qué país queremos? ¿Ya? Porque con eso concluye el doctor Alonso, es decir, bueno, tenemos potenciales de esta y de esta otra dimensión. ¿Por qué vamos a optar? O hacemos la mezcla o profundizamos en algunos aspectos. Tengo desde hace una buena cantidad de minutos observando que hay una mano levantada. No sé si la señora Maclovia Romero todavía tiene interés en hacer una pregunta directamente al doctor Alonso, o solo es... si no es así, entonces pasaríamos al ciclo de las preguntas que nos han enviado por el chat. Una primera batería de preguntas que habría que sintetizarla es ¿cuál debería de ser, doctor Alonso, la estrategia política para fortalecer el artículo, en términos de la realidad, el contenido del artículo 49 que refiere lo de las mancomunidades? Porque es evidente, plantean los que intervienen en esto, que hay un debilitamiento a pesar de lo significativo que puede ser el uso de ese instrumento. Eso, digamos, como una primera batería de preguntas que se pueden sintetizar en esa pregunta de cuál debería de ser la estrategia política para fortalecer este mecanismo. Muchas gracias. A ver, yo recuerdo que en una oportunidad le pregunté a un político cómo deberíamos de plantear una salida a los problemas prioritarios que tiene Guatemala.
y me contestó, mire, si me eligieran a mí, posiblemente, me dice, yo tendría, pero no la dijo, así que yo no voy a dar exactamente una solución, porque soy un profesor universitario en tema de políticas públicas y nuestra tarea no es exactamente, es decir, construir una solución a un problema. Es decir, generalmente los profesores hacemos preguntas, pero cuando nosotros revisamos el artículo 49, es decir, parte principalmente de un modelo de organización a partir de un problema que esté afectando a esa región. La lógica es correcta. Es decir, el problema que tiene el tema de la mancomunidad es que si el sistema de inversiones públicas no contempla un modelo de inversión por la vía de la mancomunidad, porque no aparece como parte de un rubro de inversión, aquí tenemos un problema. Es decir, el primer problema que nosotros tenemos es que la decisión de la mancomunidad es reunirse para resolver un problema común, pero en teoría los recursos deberían de ser una aportación en teoría proporcional al problema que se quiere resolver, pero directamente vinculado con aquello que beneficia a la parte de su territorio. Tenemos un problema de desproporción también, porque si estamos hablando de un municipio como el municipio de Panajachel, que el tamaño es demasiado pequeño para plantearse la posibilidad de poder trabajar con otro de mayor territorio, es decir, seguramente los sistemas de control gubernamental no le van a permitir ir más allá de la proporción que tiene territorialmente el municipio. Tendríamos que plantearnos en principio una primera decisión que llevaría principalmente a los miembros de ANAM o al señor Ciero, que es el secretario general o presidente, el que se pueda empezar a replantear un nuevo modelo de organización a nivel local que tenga que ver con modelos de inversión a nivel de territorios mayores al municipio. Esto es una decisión que se conoce como decisión de política pública porque tendría un decreto que lo respalde y tendría una proporción de carácter, es decir, más principalmente relacionada al presupuesto. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que en problemas del tamaño, como por ejemplo a los sistemas de transporte público que están teniendo, por ejemplo, la mancomunidad, es decir, del sur del área metropolitana, se está relacionando más con temas del ambiente como el problema que está teniendo el lago de Amatitlán. Es decir, que va teniendo un efecto sobre la base de cómo están los sistemas de tratamiento de agua y cómo están tratándose los sistemas de administración y de gestión de los flujos de agua servida que están lanzando los municipios. La idea es correcta. Es decir, la premisa es correcta, lo que pasa es que la conclusión termina siendo falsa porque al final de cuentas, es decir, es el Estado quien tiene que asumir una responsabilidad que ya funciona, está ahí, ya inclusive tuve oportunidad de conocer unos proyectos, es decir, que van para los siguientes 20 o 30 años para poder recuperar el lago de Amatitlán, pero eso requiere entonces de dos tipos de reformas, una reforma sobre los sistemas que tengan que ver sobre modelos de atención a regiones, es decir, modelos de atención de problemas que estén afectando regiones, pero otros, es decir, tienen que ver con problemas que se van a convertir, en el caso de la ciudad capital, ya es una crisis. Es decir, en el caso de los cabeceras departamentales, las 6 cabeceras departamentales más grandes que tiene Guatemala es el transporte público. Es decir, en el caso guatemalteco, perdón, en el caso de la ciudad capital, hay una razón, es decir, en la cual se fue destruyendo el sistema del transporte público. Es decir, no vamos a hacer ningún análisis aquí, pero ha habido poca capacidad de poder reconstruir los niveles de atención que está relacionado con el dinamismo económico de una ciudad, es decir, y no solamente con el traslado de personas de su residencia, es decir, a un punto de la ciudad. No, esto es una compleja red de análisis de tipo estratégico que requiere la capacidad, es decir, en donde tengamos una articulación entre el sector económico, el sector social y el sector político para tomar una decisión de largo plazo, es decir, que permita procesos de carácter gradual. La respuesta, en definitiva, es
deberíamos de plantear un proceso de reformas al artículo 49 para que el sistema de mancomunidades contenga la capacidad de agregar recursos que pudieran permitir la solución a problemas que a la vuelta de los siguientes 10 años van a convertirse en las grandes crisis que este país tiene: el problema de transporte público, el problema del agua, es decir, que ya está haciendo crisis en la ciudad capital, el tratamiento de la basura y el tratamiento de las aguas servidas, que de alguna manera va a convertirse ya en una crisis de muy corto plazo. Ya lo vivimos hace aproximadamente un mes con, es decir, lo que vivió la zona metropolitana del departamento de Guatemala. Una reforma de este tipo requiere el que agencias estatales como el CES puedan tener equipos técnicos de alto nivel para hacer estudios que puedan permitirle, en materia de visión de política pública, revisar, es decir, en dónde están aquellas crisis previsibles que puedan derivar en acompañamientos a temas de política pública, principalmente en tema económico y social, ¿verdad? Por ahí lo vería en términos muy próximos y de manera muy preliminar, licenciado Aval. Muchas gracias. Uno de los temas cruciales que se abordaron en su conferencia está centrado en el tema del situado constitucional y fundamentalmente si se vincula a la pregunta ¿por qué no se ha invertido adecuadamente? Y sin duda alguna, en nuestra introducción decíamos pues que el sistema político tiene un impacto, las características de este sistema tienen un impacto muy grande en este tipo de resultados. Hay una pregunta vinculada a eso o a esa parte de la exposición que plantea que si desde su perspectiva, doctor Alonso, considera que con nueva legislación o normas de ejecución presupuestaria se mejoraría la colaboración intermunicipal o de los municipios, porque sin duda alguna el situado está planteado estrictamente para cada espacio municipal, ¿verdad? Queda ahí entonces la pregunta y creo que sería interesante un desarrollo más hacia esa perspectiva, doctor Alonso. Muchas gracias. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el modelo de cómo se estructura el sistema de inversiones territoriales. Eso requiere una visión casi de estadista, es decir, dado que los modelos que debieron de haberse aplicado para poder acelerar un proceso que precipitara mejores oportunidades de inversión y el desarrollo de los municipios, es decir, debió haber contemplado un sistema de inversiones de esta naturaleza. No se hizo, y no se hizo justamente porque se fragilizó el sistema de planificación de gasto en obra pública y, hombre, se entró en unas etapas de zonas grises que estamos viendo ahora los resultados. Es verdaderamente impactante. Vean esto, por favor. Hace aproximadamente 12 meses tuve oportunidad de estar en una ciudad donde viven 36 millones de habitantes. Y los 36 millones de habitantes en la ciudad de Tokio tienen transporte público que los lleva a todos a la hora en punto, por los lugares correctos y al lugar exacto a donde van. La pregunta es, ¿qué fue lo que aquí ocurrió? Es decir, tenemos que acudir nuevamente a los principios pues de la parte técnica. Tenemos que hacer uso de una planificación que tenga la capacidad de rebasar los sistemas temporales de la delegación del poder, que significan 4 años. Si en este país no empezamos a ver las cosas en términos de más largo plazo, tendremos un problema de choques de oportunismo en el manejo de las instituciones públicas. Necesitamos plantearnos una visión de más largo plazo y aquí entra el tema. Por ejemplo, todo el tema de la autonomía municipal, es decir, que termina siendo una autonomía relativa, queda sometida a una dependencia principalmente al carácter político. No estoy diciendo que eso esté mal, lo que estoy diciendo es que ese es un dique que contiene la capacidad de posiblemente alcaldes que tienen un liderazgo y un ingenio y un talento para dirigir sus municipios, pero están atados de manos. Por ejemplo, ¿qué? Miren ustedes, es decir, toda la aprobación de las tarifas de los arbitrios y de principalmente arbitrios, es decir, están sometidos a la aprobación del Congreso de la República. La pregunta es, ¿por qué tenemos un sistema que no le permita al municipio la capacidad de poder actuar con la libertad para poder plantear
pues razonablemente su capacidad de poder tener una política fiscal para la recaudación financiera. Había un colega, amigo académico que decía, no, hay una política fiscal y un sistema tributario que debería ser único nada más. Y que los municipios, si tuvieran una política fiscal propia, serían 340 políticas fiscales a nivel local. No, esto no es cierto. Es decir, en España hay cinco impuestos, de los cuales 3 son optativos, 2 son optativos, si quiere el municipio los pone o no, y esto le permite al municipio reconvertir su capacidad de recaudación. ¿Dónde estuvo el tema? Es decir, a nivel internacional. En todo el mundo se llama IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles. En Guatemala se llama IUCI, que es el impuesto único. Es decir, único. Alguien le puso ese nombre, ¿no? Con alguna intención, pero es impuesto único solo para gravar el bien, pero no la tierra. Entonces hay un problema acá. Es decir, esto del impuesto tiene un sistema de recaudación que no le permite al municipio tener la capacidad de poder administrarlo, porque eso requiere sistemas catastrales que nunca se desarrollaron para el control de los bienes públicos. Bueno, ahí tenemos un problema. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que dice el Ministerio de Finanzas a través del decreto 1598 es que el municipio tiene la libertad, si quiere y si tiene la capacidad de administrar el sistema de recaudación del IUCI, y que de ahí, si lo logra recaudar, es decir, pues va a tener una disposición de recursos. En todo el mundo, el impuesto de bienes inmuebles es el que enriquece la capacidad de contar con recursos. ¿Quién nos lo demostró? Es decir, San José Pinula. Es decir, ahí hubo un alcalde que agarró y dijo, miren, además es un alcalde que fue a sacar su maestría a España, ¿no? Y este señor agarró y dijo, no, aquí el tema tiene que ver con un sistema de bienes inmuebles. Es decir, esto ya lo había descubierto la Municipalidad de Guatemala, y resulta que todas aquellas municipalidades que tienen la posibilidad de contar con la gestión de los bienes inmuebles, si la recaudación del IUCI, es decir, han empezado a despegar. Bueno, y en esto ha habido una pues capacidad de poderlo hacer. Regresando entonces a los sistemas de cómo mejorar la capacidad de una inversión a nivel territorial, tiene que ver en la forma como políticamente se plantea el control del municipio. Ya habíamos avanzado bastante con elevarlo al rango constitucional al municipio. Es decir, le dimos la oportunidad de poder elegir sus propias autoridades y tenemos un régimen electoral que permite que se dé esto, pero no hemos permitido la capacidad que el municipio detone su propio desarrollo. Primero, no le hemos dado esa libertad, dependen de la decisión política. Y lo segundo, no ha habido una decisión real, es decir, de poder plantearse una visión del desarrollo territorial que incorpore mecanismos de inversión con ventajas comparativas y competitivas que permitan identificar en cada municipio la posibilidad de poder plantear de aquí al año 2035 el ir mejorando esa capacidad. El Plan CATU 32, a partir de unos estudios que se hicieron sobre los nodos de desarrollo, que eran alrededor de 12, es decir, permitían la posibilidad de ir generando lo que se llaman ciudades intermedias e ir creando la posibilidad de articular sistemas de concentración de inversión. El único problema que tenía el modelo que se había planteado, principalmente ahí sí hubo respaldo del sector económico, es que los polos de desarrollo crean enormes desigualdades, porque en el caso guatemalteco, la idea es otro silogismo, es decir, las dos premisas eran correctas, el sistema de planificación por la vía de ciudades intermedias es correcta, y adicionalmente creaba un sistema de inversiones que aceleraba la capacidad de generar todos los servicios, la educación, la salud, es decir, la seguridad, es decir, los sistemas de agua, es decir, todos los sistemas de transportes, y generaba esas burbujas, es decir, a nivel territorial. ¿Dónde estaba el problema? Que nos generaba un gran problema en relación a la desigualdad territorial, porque las zonas en donde está el mapa de desarrollo a nivel de estos nodos que son realmente polos de desarrollo, no estaban los áreas del mapa lingüístico de Guatemala. Y no podemos plantearnos un modelo de contradicciones que continúe con un sistema de desigualdades, porque entonces somos la fábrica de la inequidad en este país. No, necesitamos decir, estadistas con la capacidad de ver de verdad el desarrollo de
este país sobre la base de una mejora en los agentes económicos para que ganen plata y se sientan felices y contentos y no agredidos por el sistema. Pero se necesita un compromiso que permita ver realmente los panoramas estatales en los cuales encontremos aquellas oportunidades de inversión en las que tengamos que discutir inclusive una política fiscal que, aunque no afecte el sistema tributario para dañar a algunos, sí empecemos a utilizar sistemas como este último que tenemos que reconocer, es decir, todo el sistema de la factura electrónica ha ido causando una mejor capacidad de recaudación, la SAT ha recuperado un mejor papel como entidad fiscal y eso le va dando ya la oportunidad al país de ir planteándose visiones hacia una, pues por lo menos mirada más territorial. Eso requiere un papel de más expertos. Mi opinión es apenas una opinión reducida sobre la forma como lo veo como un profesor de política pública, pero se requieren expertos en planificación, se requieren expertos en visiones de carácter financiero, se requieren expertos que tengan la capacidad de poderse replantear esos 20.000 millones, es decir, en donde no se está dejando por un lado el sistema financiero que ahora, es decir, está teniendo un portafolio vigoroso sobre estas remesas, pero habría que plantearse más abiertamente nuevas oportunidades de inversión para poder compartir, es decir, sistemas de crecimiento. Si no, tendremos a la vuelta de 20 años la misma pobreza, solo que multiplicada, y más migración, que seguramente alegre a algunos porque vienen remesas, pero no podemos seguir siendo, es decir, injustos en relación a un planteamiento de Estado que no empiece a construir las bases del bienestar, es decir, que permita que la sociedad tenga la oportunidad de salir de la mano con sus hijos, es decir, que pueda ir a los parques con la tranquilidad de saber que no va a pasar nada. Y eso tiene que ver con una visión más integral de país. No sé si me excedí, licenciado Aval, pero seguramente el entusiasmo por una visión de país normalmente nos entusiasma a los profesores de política pública, así que ustedes son los culpables de invitar a profesores de política pública que estamos comprometidos con este país. Gracias, doctor Alonso. Gracias a todos los participantes. El tiempo realmente es implacable. Transcurre en el marco de su propia naturaleza y efectivamente somos los seres humanos los que tenemos que ir dosificando esto y como bien dice el doctor Alonso, pues el entusiasmo también nos mueve a expresar aún más. Quedaron algunas preguntas en el tintero y yo le quisiera pedir, doctor Alonso, con un sí o un no. ¿Usted cree que la capacitación en estos aspectos de la planificación, de la estructuración de políticas municipales, planes municipales, aquí estoy parafraseando algunas preguntas, son relevantes o es suficiente con lo que se tiene en estas oficinas de planificación? A ver, voy a responder con un sí o con un no, solo que adosado con 3 palabras. Las grandes partidas no se ganan en el primer movimiento. Es decir, la capacitación es muy importante, pero necesitamos, es decir, mantener una capacitación especializada en los niveles de planificación para que estas unidades que existen a nivel departamental mantengan una visión, en principio, de 3 formas. Darles estabilidad para que esos trabajos que ellos tienen ahí, es decir, los mantengan por años y no despedirlos cada vez que haya cambio de gobierno. Segundo, es decir, que tengan la capacidad de comprometerse en diagnósticos a nivel territorial, apoyados por la Secretaría General de Planificación Económica. Ahora está don Carlos Mendoza, el secretario general, y él tiene una visión que de repente puede coincidir con estos modelos de carácter territorial. Y lo tercero, y lo más importante, los políticos, el Estado de Guatemala, los políticos y el gobierno tienen que comprometerse con un nuevo modelo de inversiones territoriales que permita que los empresarios vean en el territorio la gran oportunidad de invertir. Es decir, el empresario, si queremos que gane, no estamos diciendo que no, es decir, queremos que gane, pero hay que crearle las condiciones para que en vez de mirar hacia
todavía la zona 12, en donde se fueron a asentar en los años 60 las empresas, en vez de que mire ahí, que mire, es decir, hacia Mazatenango, es decir, que mire hacia el Quiché, que mire hacia Huehuetenango, en donde están esas atracciones, porque hay buenas carreteras que no se destruyen, porque hay energía eléctrica, porque hay antenas de teléfono, porque hay universidades que están preparando esos nuevos modelos de capacidades, esos nuevos ingenieros en electrónica que necesitamos, y que hay sistemas de seguridad y que no les va a pasar nada. Es decir, ya sé, estamos viendo esto demasiado grande, pero es que es la única forma de poder hablar de desarrollo. No podemos hablar de pequeñas iniciativas que se terminan a los 6 meses, ¿verdad? Así que la capacitación es la primera gran respuesta, y hay que continuar. Por eso yo le insisto al CES. Es decir, las grandes partidas no se ganan en el primer movimiento. El CES necesita hacer más movimientos alrededor de un proceso que contribuya a seguir articulando la construcción de esta gran oportunidad del desarrollo en Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Aquí les saluda Ana, la Infiesta del CES. Tuvimos un pequeño bajón de luz, entonces el licenciado Aval se desconectó. Sin embargo, ya estamos por el tiempo también en la etapa final de este webinar, entonces agradecemos mucho la exposición, agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado y los conocimientos que nos ha trasladado, y esperamos contar con su participación en un futuro. Muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a todos los participantes que se conectaron hoy. Esperamos que se puedan conectar para una próxima entrega de este programa de capacitación y fortalecimiento institucional. Entonces, los esperamos próximamente. Estén atentos a sus correos, ya que estaremos haciendo llegar las próximas invitaciones, y también a nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo las próximas invitaciones del cuarto webinar que tenemos programado en este programa. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Feliz tarde a todos. Muchas gracias.